Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a capturar su atención de inmediato. En el fascinante mundo de las celebridades y los rumores que los rodean, hay una historia que ha estado haciendo olas, y es que Kerem ha puesto una condición muy interesante sobre la mesa, una condición que podría definir el futuro de su relación con Hande y que, sinceramente, abre un abanico de posibilidades, amor o misterio. Vamos a desgranar esto juntos. Antes de sumergirnos de lleno en este intrigante asunto, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis de última hora sobre todo lo que sucede en el universo del espectáculo. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndoles contenido de calidad y créanme, esta historia da para mucho. Ahora, pongámonos cómodos y vayamos al grano. El titular que les traemos hoy es bastante directo, pero la implicación detrás de él es monumental. Kerem pone condición para vivo rechazo de Hande, amor o misterio. Analicemos esto paso a paso. Por un lado, tenemos a Kerem, una figura pública que, como muchos, ha sido objeto de constante escrutinio en lo que respecta a su vida personal, especialmente su relación con Hande. Y por otro lado, tenemos a Hande, otra estrella reconocida, cuya vida amorosa es, sin duda, un tema de gran interés para sus seguidores. La condición de Kerem es el nudo gordiano de esta historia. ¿Qué significa poner una condición? Implica que su relación está en un punto de inflexión. ¿Es una demanda para continuar, o es una estrategia para evitar un desenlace específico? La primera parte del titular habla de vivo rechazo. Esto es clave. No se trata de un rechazo pasado o hipotético, sino de un rechazo que está ocurriendo o que Kerem está tratando de prevenir activamente. ¿A qué tipo de rechazo se refiere? ¿Es un rechazo de su amor, de su relación, de una propuesta, o tal vez algo más profundo, como un rechazo a ser expuesto públicamente? La ambigüedad aquí es lo que genera el misterio. Si Kerem está poniendo una condición para vivo rechazo, esto sugiere que está intentando controlar el curso de los acontecimientos. Podría ser que él mismo tenga miedo de ser rechazado, o que esté intentando proteger a Hande o a la relación de un posible rechazo externo. Y aquí es donde entra la dicotomía, amor o misterio. Esta frase final es un gancho brillante porque nos presenta dos caminos posibles. El camino del amor implicaría que la condición de Kerem está destinada a fortalecer su vínculo, a asegurar su futuro juntos, tal vez pidiendo un compromiso más profundo, más privacidad, o incluso un paso importante en su relación. Podría ser que Kerem quiera que Hande se comprometa plenamente, o que ella le asegure que su relación es sólida y que no hay dudas, antes de él dar un paso más. O quizás Kerem está pidiendo a Hande que confirme su amor de una manera contundente, disipando cualquier rumor o duda que pueda haber. Pero, ¿y si se trata del misterio? Esta opción nos lleva por un camino de intriga y especulación. Si Kerem está poniendo una condición para evitar un rechazo y optando por el misterio, esto podría significar varias cosas. Quizás la condición no es sobre el amor en sí, sino sobre cómo se maneja su vida privada. Podría ser que Kerem esté pidiendo a Hande mantener su relación en un plano más reservado, lejos de los flashes y de la constante atención mediática. Esto en sí mismo podría ser una condición para que la relación prospere, ya que la presión pública a menudo puede desgastar los vínculos más fuertes. Otra interpretación del misterio podría ser que la condición de Kerem sea algo que él prefiere mantener oculto, incluso para Hande o para el público general. Quizás es una condición ligada a sus propias inseguridades, a un acuerdo tácito entre ellos, o a una estrategia para mantener viva la chispa y el interés en su relación, creando esa aura de enigma que a veces fascina a la audiencia. Podría ser que Kerem esté usando esta condición como una forma de medir la lealtad o el interés de Hande. Es decir, si Hande está dispuesta a cumplir su condición, eso demuestra su compromiso. Vamos a explorar algunas de las posibilidades más concretas sobre esta condición. Si Kerem está temiendo un rechazo, ¿por qué? ¿Han habido señales recientes de distanciamiento? ¿Algún comentario o acción de Hande que haya podido interpretarse como una señal de duda? ¿O por el contrario, es Kerem quien tiene miedo de comprometerse más, y esta condición es su manera de postergarlo, pidiendo algo que cree que Hande no puede o no quiere ofrecer? Una posibilidad interesante es que la condición de Kerem esté directamente ligada a la forma en que su relación es presentada al público.
Tal vez Kerem está cansado de la constante especulación, de los titulares sensacionalistas, y ha decidido que para que su amor sea vivo y no se vea rechazado por la opinión pública o por el desgaste mediático, él necesita un acuerdo. La condición podría ser: si queremos que esto funcione, si queremos que nuestro amor sea real y perdure, necesitamos cierta privacidad, o necesitamos un pacto de no exponernos más de lo necesario. Esto sería una forma de proteger su vínculo del escrutinio constante. Por otro lado, si la opción es el misterio, podría significar que Kerem no quiere que su relación se convierta en un espectáculo. Podría estar pidiendo a Hande que no comparta detalles íntimos en redes sociales, que evite las apariciones públicas conjuntas demasiado frecuentes, o que mantenga un perfil bajo. Esta condición, aunque pueda parecer restrictiva, podría ser precisamente lo que necesiten para que su amor florezca en privado, lejos de las expectativas y juicios externos. La condición podría ser, entonces, una forma de poner límites, de recuperar el control sobre su narrativa. ¿Y si la condición de Kerem es más sobre su propio futuro en la relación? Quizás Kerem está en una encrucijada personal o profesional, y antes de poder dedicarse plenamente al amor con Hande, necesita resolver algo. La condición podría ser: necesito que confíes en mí mientras atravieso esto, o necesito que estés a mi lado sin presiones, mientras yo me enfoco en X o Y. En este caso, el vivo rechazo que Kerem podría temer es el de Hande, si ella no está dispuesta a esperar o a darle el espacio que él necesita. Otra vertiente a considerar es la interpretación literal del vivo rechazo. Tal vez Kerem está pidiendo a Hande que no lo rechace activamente en un momento crucial para él. Podría ser una petición de apoyo incondicional en un proyecto importante o en una decisión de vida. Si Hande lo apoya, Kerem se siente seguro para avanzar en su relación. Si ella lo rechaza, la relación se vería comprometida. Y si Kerem elige el misterio en lugar del amor, podría ser que no quiera que esta condición sea pública, para no parecer débil o dependiente. Pensemos en el contexto. Ambos son figuras públicas muy seguidas. Sus vidas privadas a menudo se convierten en el centro de atención. Es fácil imaginar cómo la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Si Kerem, en particular, está sintiendo esa presión y ha llegado a un punto en el que siente que necesita establecer límites, entonces esta condición cobra mucho sentido. Podría ser un grito de «basta». Necesito que nuestro amor sea nuestro, no un tema de conversación pública. El titular nos deja con una dualidad intrigante. La condición de Kerem es para salvar su amor, para asegurar que la relación sea genuina y fuerte, o es una estrategia para mantener un aura de enigma, para jugar con la percepción pública y mantener el interés. Es fascinante cómo un solo titular puede abrir tantas puertas a la especulación y al análisis. Si nos inclinamos por la opción del amor, la condición de Kerem podría ser una petición de exclusividad, de un compromiso más formal, o de una demostración de afecto pública que valide su relación. Podría ser que Kerem sienta que la relación se ha enfriado un poco, o que Hande no le está dando la atención que él cree que merece, y su condición es una manera de avivar las llamas del romance. Por otro lado, si nos centramos en el misterio, podríamos estar ante una estrategia de marketing, una forma de mantener la atención sobre ellos sin revelar demasiado. O quizás una forma de proteger su relación de la envidia o de los celos, manteniendo a todos en vilo. El misterio puede ser seductor, puede mantener a la audiencia enganchada, esperando el siguiente capítulo de su historia. Independientemente de la interpretación, lo que sí es claro es que Kerem está tomando un rol activo en la definición de su relación. No está simplemente dejándose llevar por las circunstancias. Está imponiendo una condición, un requisito, para que la relación avance de una manera que él considera aceptable o deseable. Esto habla de un cierto nivel de determinación y, posiblemente, de inseguridad o de una necesidad de control. En resumen, este titular nos presenta un escenario donde Kerem, en un intento por evitar un vivo rechazo, ya sea de Hande o de las circunstancias externas, ha establecido una condición. Esta condición puede tener como objetivo principal el fortalecimiento de su amor, o bien, mantener un aura de misterio alrededor de su relación. Ambas opciones son plausibles y añaden capas de intriga a la vida de estas dos celebridades. Ahora, después de haber desgranado esta interesante noticia, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría ser esa condición? ¿Se inclinan más por la opción del amor o del misterio? ¿Creen que Kerem está actuando de forma sabia al poner esta condición,
¿O creen que podría estar complicando las cosas? Dejen sus teorías y comentarios abajo, quiero leer lo que piensan. Y antes de despedirme, recuerden que si disfrutaron de este análisis y quiere más contenido como este, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada me gusta, cada compartir y cada nueva suscripción nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo.